referencia también. Bien, para los estudiantes que están en casa, ponga presente para saber que ha asistido, por favor, en el chat. Bien, vamos a dar inicio, chicos. Bienvenidos a este segundo día de conversatorios. El día de hoy vamos a tener la presencia de dos de sus profesores, que en este caso van a ser representantes de dos áreas de conocimiento. Está Diego Beltrán, representante del área de Ciencias Naturales. Y está el profesor Diego Llanes, representante del área de Ciencias Humanas. Y que en este caso va a tomar como referencia a la filosofía para generar la discusión, ¿sí? Bien, les recordamos algunos puntos de orden. Cada profesor va a tener de 5 a 7 minutos para realizar su disertación sobre el título prescrito del día de hoy. Y luego vamos a tener un foro abierto de preguntas, ¿sí? Les pedimos también a los estudiantes que vayan identificando los conceptos clave que pueden ser manejados en este título y que de acuerdo a eso también vayan realizando las preguntas de sus profesores. Les recuerdo también que de cada conversatorio ustedes tienen que hacer un resumen de 250 palabras, así que por favor preste atención, ¿sí? Para cada una de las preguntas van a tener alrededor de 1 minuto para poder realizar la pregunta a su profesor. Si pueden, menos tiempo mejor. Procure que su pregunta sea muy concreta, ¿sí? Sea muy concreta y entendible la pregunta que va a realizar a su profesor. ¿Listo? Bien. A ver, estudiantes que están afuera. No pueden pasar con alimentos, ok. Bien, vamos a dar inicio entonces. El día de hoy vamos a discutir el título 3 que dice: ¿existe una justificación sólida para dar más importancia al conocimiento de las ciencias naturales que el de otra área de conocimiento? Discute esta pregunta haciendo referencia a las ciencias naturales y a otra área. Entonces, el día de hoy vamos a contrastar ciencias naturales y ciencias humanas, ¿sí? Generalmente a veces consideramos a las ciencias naturales como las ciencias más duras, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo podemos discutir este título y la presentación del título la va a hacer Joel. Joel, te doy la palabra y luego pasamos ya a la participación de los... Como se mencionó anteriormente, el tercer título prescrito es: ¿existe una justificación sólida para dar más importancia al conocimiento de las ciencias naturales que al de otra área de conocimiento? Discute esta pregunta haciendo referencia a las ciencias humanas y a otra área del conocimiento. Este título nos propone explorar y cuestionar las razones que nosotros, como actores del conocimiento, tenemos para creer que las ciencias naturales deben considerarse superior a otras áreas del conocimiento en función de este mismo. Como en cualquier título prescrito, es importante que se exploren diferentes justificaciones sólidas para la respuesta a la pregunta. De la misma manera, se deben relacionar conceptos TOC, principalmente manejar los términos conocimiento e importancia. También se debe manejar y comprender las palabras claves. Además, el título prescrito supone que las ciencias naturales son más válidas y veraces en comparación con otras áreas, probablemente porque se basa en evidencia visual y tangible, que se puede repetir varias veces para validar los hallazgos. Bien, vamos a dar como primer paso de participación a Diego Beltrán. Dieguito, tienes de 5 a 7 minutos para... Buenos días, jóvenes. Un gusto poder compartir con ustedes este conversatorio. Todo lo que les voy a comentar es en base a mi opinión. Voy a tratar de no ocupar tanto tecnicismo. Sin embargo, si al momento de ustedes realizar una pregunta quieren tal vez una respuesta más técnica, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, ¿por qué le damos nosotros más importancia al conocimiento científico? Yo quiero partir del concepto de ciencia. ¿Qué solemos decir que es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos comprobados a través de un método científico. Y es ahí donde nosotros sabemos que como seres humanos todo es aprendizaje, todo es conocimiento y todo nos permite formar una cultura, ¿no? Sin embargo, todo este conocimiento científico ha ido perfeccionándose a lo largo del tiempo, ha ido mejorándose por seguir un método, por seguir este método, esta jerarquización. Ahora, ¿por qué en la actualidad nosotros
solemos darle mayor importancia o mayor validez, porque nosotros sabemos que el resultado tiene mucha certeza de ser eficiente. No es lo mismo decirte, hazte atender con un médico o ándate donde este curandero. Y es ahí donde tú decides, ¿no? ¿Dónde me voy? ¿Donde el conocimiento científico o el conocimiento empírico? Y es ahí donde nosotros tenemos que cuestionarnos, ¿no? Y dar validez a ciertas prácticas. Si bien es cierto, todo conocimiento nace del empirismo, ¿no? O del me dijeron, o el mi tía me dice que esto es bueno, o esta planta es buena. Sin embargo, es necesario siempre meterse a un análisis más exhaustivo utilizando los avances científicos. Es por eso que la tecnología juega un papel muy importante en la construcción del nuevo conocimiento, ya que al construir este nuevo conocimiento puede ser utilizado y puede ser perfeccionado. Desde mi punto de vista, y esto es opinión personal, considero que las ciencias naturales no pueden aislarse. Y es ahí donde yo hablo siempre de las propiedades emergentes. Y eso, pues bueno, todos ustedes lo recordarán que lo conversábamos en la asignatura, ¿no? Cómo cada pequeña composición, cada pequeño aprendizaje construye un aprendizaje más grande, o cada pequeño elemento constituye un elemento mucho más grande y mucho más complejo. Entonces, decir que la ciencia es una verdad absoluta, no necesariamente. Por algo existen, jóvenes, las teorías, por algo existen las leyes. Recordemos que cuando seguimos este método científico, nosotros terminamos en una teoría, pero esta teoría muchas de las veces suele ser refutada, como por ejemplo la teoría celular. Nosotros sabemos que estos tres principios basan y fundamentan la presencia de todos los organismos, independientemente de su complejidad. Sin embargo, existen excepciones. ¿Y qué pasa cuando una teoría tiene excepciones? Nos quiere decir que en algún momento puede ser refutada o puede ser perfeccionada. Cuando se perfecciona una teoría, nosotros hablamos de una ley. Entonces, cuando nosotros planteamos una ley, esto ya no puede refutarse. Y si comparamos entonces una ley, como por ejemplo la ley de la gravedad, con tal vez un conocimiento empírico, un conocimiento social, sería mucho más complejo, ¿no? No podemos comparar estos conocimientos. Recuerden que antiguamente la obtención de datos en respecto a las investigaciones eran más válidas las investigaciones cuantitativas. Sin embargo, actualmente se suele dar también peso a las investigaciones cualitativas. Algo que yo siempre suelo mencionar cuando trabajan con investigaciones cualitativas es que cuando trabajamos con seres humanos, corrientes del pensamiento, filosofías, valores ambientales, por ejemplo, tenemos muchas limitantes. ¿Por qué tenemos muchas limitantes? Porque como seres humanos tenemos pensamientos autónomos y este pensamiento autónomo puede ser una limitante para nuestros objetivos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy trabajando con corrientes psicológicas, con corrientes filosóficas o con comportamiento humano? Siempre voy a tener un alto índice de subjetividad. Mientras que cuando yo trabajo con temas científicos, yo voy a tener mayor objetividad. Quiero, pues bueno, he hablado de todo un poco y de forma rápida porque tengo poco tiempo, terminar diciendo que no se le puede dar una superioridad al conocimiento científico, pero tenemos que darle mucha credibilidad, ya que el conocimiento científico que conocemos actualmente tuvo que sufrir un proceso. Y este proceso es el resultado de muchas investigaciones. ¿De acuerdo? Mientras que el conocimiento empírico, pues, necesita mucho para ser conocimiento científico. Eso es lo que puedo decir. Bien, muchas gracias, Diego, por tu participación. Vamos ahora a darle paso un poco a contrastar estas ideas que nos ha mencionado Diego con el área de ciencias humanas. Camila, por favor, pásate acá. Acá hay una silla extra. Bien, le doy paso a Dieguito. Dieguito, te recuerdo, tienes de 5 a 7 minutos y bueno, vamos a esperar que Camila tome asiento. Bien, Dieguito. Bien, muy buenos días con todos. Entonces, desde el ámbito del área de las ciencias humanas, vamos a tomar en cuenta el ámbito de la filosofía. Sobre todo hay que rescatar muchos elementos y parámetros que conforman la naturaleza de la filosofía. Primero, es que es considerada como madre de todas las ciencias, ya que la filosofía se basa en el elemento de la razón.
Sin el aporte de la filosofía, ninguna de las demás ciencias se hubiese podido desarrollar o existir. Teniendo en cuenta que en el ámbito fundamental que el ser humano se diferencia de los demás seres es por el elemento del razonamiento. Y de ahí surgen todos estos postulados para enfocar y para fundamentar las demás ciencias. El ámbito de origen de la filosofía se centra, como ya se sabe, fundamentalmente en la cuestión de Grecia, porque según lo establecido, estos primeros considerados pensadores ya no justificaban la existencia de todo a través de los mitos, que los mitos siempre van a estar respaldados con la presencia de un ser superior, sino que buscaban otro tipo de explicaciones. Ahí empieza el uso de la razón, una forma de pensar distinto. Y ahí surgen diversas teorías que van a fundamentar en el futuro a las ciencias que van a ir surgiendo. Por ejemplo, en este caso tenemos a los primeros pensadores considerados como pensadores físicos o pensadores de la naturaleza, porque empezaron a observar lo que acontecía a su alrededor. Y en este sentido, primaba fundamentalmente la percepción sensorial y sobre todo la cuestión de la observación, que es una de las bases que utiliza el método científico. Entonces ahí empezaron a cuestionarse, qué sé yo, Tales de Mileto, su fundamento o su arjé es del agua. Veía que existían los ríos, los mares, la lluvia, el viento, formas diversas de presentar el agua y por ende todo lo que existe fue creado a través del agua, sino que existen diversas formas, diversos estados de presencia del agua. Y al igual el cuerpo humano está conformado con un gran porcentaje de agua. Esto no es solamente una observación superficial, sino que requiere una observación científica, es una observación profunda. Lo mismo van a realizar los otros pensadores. En este caso, mencionemos a Anaximandro, ¿sí?, que es considerado el primer astrónomo de la historia. Observó el comportamiento de los astros y ahí sugiere que vino una existencia desde el espacio y sembró unas semillas denominadas como homeomerías. Y luego que existe una inteligencia superior que ordena cada semilla en su lugar por un determinado fin. Entonces, y luego estas teorías no es que quedaron en el olvido, sino que sirvieron de base para formular teorías futuras que son el fundamento de muchas ciencias. Por ejemplo, esta teoría de Anaximandro, Anaxágoras, no quedó prácticamente en el olvido, sino que sirvió para formular teorías posteriores de lo que fundamentará la astronomía, que la vida viene del espacio. Entonces estos pensadores no estaban del todo equivocados. Luego ocurre también con esta postura de la observación científica, un gran pensador, Aristóteles. Gracias a él podemos realizar la taxonomía de los animales, de acuerdo a la categorización, por su nivel de complejidad en su morfología. Y el ser humano se encuentra en la cúspide por el uso de la razón. Entonces, esto también permitió el avance y el auge de las ciencias naturales desde el campo filosófico. Y así podemos ir enumerando y citando otros autores, que sé yo, por ejemplo, Charles Darwin, con la teoría de la evolución. Surge desde la observación. Entonces, ahí es el aporte fundamental de la filosofía. Y la filosofía y el proceso dinámico que tiene la razón del ser humano permite también ampliar, replantear y cambiar teorías, porque el contexto del ser humano está en continuo dinamismo, continuo cambio, y se va adaptando de acuerdo a las nuevas realidades y nuevas exigencias que van apareciendo. Por ello es fundamental entender que el aporte de la filosofía se ha ido sujetando de acuerdo a los diversos contextos y nunca ha permanecido estático, porque el pensamiento y el conocimiento del ser humano siempre está en una constante evolución.
que es un rasgo también particular. Todos estos principios han permitido que la filosofía pueda aportar de una manera más directa y más precisa para las ciencias, en la formulación de todas estas teorías e hipótesis, y por ende que sean comprobadas. Sin el aporte de la filosofía, la ciencia no se hubiese podido desarrollar como existe hasta la actualidad. Por eso también, gracias a las diversas corrientes que existen en la filosofía, como el empirismo, la base de la experiencia, ha servido de base para ir desarrollando todo el parámetro de las ciencias. Gracias. Entonces, en este sentido son los aportes fundamentales. También tenemos un movimiento importantísimo de la ilustración, que los pensadores partieron de la observación de lo que sucedía en la sociedad para generar cambios. Y esto sobre todo se dio en Europa, Italia, España, Francia, Gran Bretaña y España fundamentalmente. Pues ahí surgen pensadores fundamentales como Rousseau, Hobbes, Voltaire, que son las bases de estas cunas para lo que va a ser un cambio social, que es producto de la observación y que va a desencadenar en la Revolución Francesa. También es un aporte de la filosofía para generar una nueva conciencia, una nueva forma de plasmar la realidad desde el cambio del pensamiento. Y eso es fundamental, cambiar las ataduras del pensamiento para que nos convirtamos en seres propositivos para la sociedad. Ese es el fin que también tiene la filosofía. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos a Dieguito por su participación. Me queda un poco la pregunta, ¿será que podemos dar la vuelta a la tortilla y que esta justificación pueda servir como una justificación sólida para considerar que las ciencias humanas, en este caso la filosofía, se vuelvan más importantes que las ciencias naturales? ¿No les parece? Como que por ahí, ¿no? Bien, chicos, una vez que hemos escuchado a nuestros profes, vamos a abrir el foro de preguntas, así que les doy la palabra. Por favor, alcen la mano. Chicos que están en casa, por favor, utilicen la manito virtual para poder darles la palabra, ¿sí? Bien, ¿preguntas? Bien, vamos con Carlos, Naomi, luego Paula. Vamos a ver si en virtuales no hay nadie. A ver, Carlos. Bueno, primeramente buenas tardes con todos. Tengo una pregunta. Primero, ¿se podría relacionar a las ciencias naturales con las ciencias humanas a través de la justificación? Es decir, o sea, esta relación puede tener con el origen de la filosofía y cómo ésta puede generar ideas ante las ciencias. Bueno, no. Partiendo de la idea central de que sin humano no hay ciencia, obviamente las ciencias humanas son más importantes, ¿no? Pero diciendo que sin ciencia el humano no existiera, las ciencias naturales son más importantes que las ciencias sociales. Entonces, el querer tener una posición sería absurdo. Sería, desde mi punto de vista, ¿no? Sería una contraposición absurda. Entonces, hablando del hecho de que nosotros aislemos al conocimiento, aislemos a las ciencias, no lo podemos hacer. Son necesariamente complementarias. Y tú hablas mucho de la justificación. Sí, obviamente. El fin justifica un medio. Por ende, el principio de la investigación. Uso sensorial, es decir, observación, escuchas un sonido, percibes algo, te planteas una hipótesis. La hipótesis es básicamente un conocimiento empírico y se relaciona directamente con una corriente filosófica. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos, a más de eso, una corriente ambientalista? Por ejemplo, decimos nosotros somos antropocentristas y creemos en el pensamiento humano. O yo les digo más de extremo, somos tecnocentristas. Y el fin justifica los medios, Carlos, respondiendo a tu pregunta. Yo pienso que el conocimiento, en algún momento, va a permitir superar todos los problemas que estamos viviendo. ¿Es verdad? Claro que es verdad, siempre y cuando sea complementario con la ciencia. Es por eso que tratar de decir que la ciencia es aislada es imposible, no lo puede ser.
Sí, en este sentido, obligatoriamente se necesita una correlación entre estos dos ámbitos, sobre todo para que el fin tanto de la ciencia como de las ciencias humanas sea en beneficio de, por y para. Y siempre debe estar presente la cuestión del ser humano y su contexto. Por ejemplo, aquí en la cuestión de las ciencias naturales, el factor principal va a estar la cuestión del científico. Y siempre se va a manejar, por ejemplo, una parte de la filosofía, que es una de las ramas importantes, la cuestión de la ética. Entonces, es una forma de correlación directa e interna la cuestión de la ética, porque hay patrones éticos en todo, desde nuestra labor y función que tenemos en la sociedad. Yo le veo desde ahí se puede establecer una correlación estrecha en ese sentido. Gracias. Solo para ejemplificar, ¿no? Para que sea un poquito más dinámico y más práctico, ¿no? Creo que con ejemplos es más fácil entender, ¿no? Recordarán lo que decía Malthus en su teoría. Él decía que hasta antes del 2000, exagerando 2010, la especie humana se iba a extinguir, porque iba a agotar absolutamente todos sus recursos. Ya estamos en el 2021 y seguimos vivos. Si bien es cierto, vivimos condiciones extremas, condiciones complicadas, pero el alimento aún no se agota. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el pensamiento ha ido evolucionando y por ende la tecnología ha ido mejorando. Por ende la calidad de vida mejora y las personas viven más. Y tenemos éxito como especie. Gracias a las ciencias humanas. Bien, por ejemplo, ahorita lo que menciona Diego, la teoría de Malthus, lo pueden utilizar ustedes como ejemplo, situación de la vida real para sus ensayos. ¿Sí? Teorías son situaciones de la vida real también, ¿ya? Porque son planteadas en un contexto en específico. Tenía pregunta de Naomi. Luego estaba Paula. Ya, mi pregunta es para el área de filosofía. ¿Cómo se aplica el concepto de evidencia en el pensamiento humano? Porque, bueno, usted mencionó que desde la filosofía parten las ciencias, pero ¿cómo hubo esa credibilidad antes para crear las teorías científicas, por ejemplo? El concepto de evidencia aquí va a depender de acuerdo a las corrientes que existen dentro de la filosofía. Una evidencia de carácter científico, de carácter de la observación del proceso, va a estar obligatoriamente más ligado con la corriente del empirismo. Una evidencia de carácter racional, de la corriente del racionalista, por ejemplo, tenemos la visión de René Descartes, que ahí su principio, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Ahí tengo mi evidencia, que al pensar tengo conciencia de que yo existo, que tengo un lugar en el espacio. Esa es una evidencia también de carácter racional. De la ilustración, la evidencia es de los cambios sociales que existen en el contexto. Desde la formulación de los postulados para generar una nueva conciencia en la sociedad, que exista mayor respeto hacia sus derechos, sus deberes. Entonces, por ende, una evidencia en este sentido de la ilustración, tenemos aquí los efectos de la Revolución Francesa, no solo para Europa, sino también para América. Entonces, aquí va a depender mucho de las corrientes que surgieron dentro del ámbito de la filosofía. Existe una gran cantidad, la fenomenología, el raciovitalismo, el vitalismo, cientificismo, ¿sí? Que todos tienen su parte de evidencia, pero va a depender de la postura. Puede ser al 100% experimental o al 100% racional, o parcialmente. Esto va a depender de las corrientes, ¿sí? Que existen más de 50, 60 corrientes. Esto va a depender mucho de eso, ¿sí? Bien, gracias por la pregunta, Naomi. Es una muy buena pregunta. Luego parece que estaba Paula. Ya, mi pregunta es para el área de ciencias naturales y desde su perspectiva, profe, ¿cree que de alguna manera las ciencias naturales se pudieron haber desarrollado como pues se han desarrollado hasta el día de hoy sin la ayuda de las ciencias humanas? No. Eso pasa cuando no formulan bien las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces traten también de justificar, ¿no? O decir justifica su respuesta o algo similar. Ya, yo creo que no podría haberse generado el conocimiento científico sin un conocimiento en base a las ciencias humanas. Porque yo quiero partir del concepto de cultura, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de cultura, hablamos de una sociedad que entiende, que aprende, que toma decisiones.
Entonces, muchas de las veces a mí me preguntan, ¿qué nos separa del reino animal? Yo les digo, la única, no quiero tomar los distintos autores, ¿no? Ni Engels del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero partir de un ejemplo muy básico. ¿Qué pasa si tú te rompes la pierna? El hecho de que haya alguien que te cuide, que busque alternativas para curar esta lesión y que tú sobrevivas, te hace superior al resto de las especies desde el punto de vista intelectual. Y eso se debe gracias a las ciencias humanas. Mientras que si otra especie sufre la misma lesión, es poco probable que sobreviva. De hecho, casi ninguna, independientemente del grado de complejidad. Entonces, para no irme o ampliarme tanto en la pregunta, como decía Diego, es necesario construir una corriente de pensamiento, pensar, conocer, investigar, para poder llegar a tomar una decisión. Y la repetición y el uso de un método te permite construir ciencia. ¿De acuerdo? Si tú no repites, si tú no utilizas un método, no estás haciendo ciencia. Pero eso parte de las ciencias sociales. Voy a leer la pregunta de Nayeli. Dice, ¿cuál es el poder de la interpretación en las generaciones humanas que puedan ayudar al desarrollo del conocimiento si no existiera sesgos en las comunidades? Está un poco confusa, Nayeli. Sí, tal vez si nos puedes explicar. Creo que entendí que estaban a decir que había la interpretación y la mayoría de los experimentos, tanto como ciencias humanas y ciencias naturales, era acerca de la observación. Entonces yo quería ver que en las comunidades existían interpretaciones propias de cada persona. Entonces estas interpretaciones podrían ayudar o no, pero también existen sesgos. Entonces esos sesgos normalmente no ayudan a avanzar al desarrollo de las comunidades. Entonces quería que me expliquen tanto ciencias humanas como ciencias naturales cómo pueden sesgos del desarrollo de la evolución humana. La última parte nos puedes repetir, se cortó. Ya que si me podrían explicar cómo estos sesgos que existen todavía pueden evitar que siga el desarrollo humano. ¿Cómo los sesgos pueden influir en el desarrollo del conocimiento? Sí, eso, sí se me escuchó. O de la humanidad. No. Los expositores comprendieron un poco mejor que yo. No se reirán, por favor. Ya, bueno, igual, voy a utilizar un ejemplo concreto, ¿no? Al inicio de tu pregunta tú hablabas de las comunidades y cómo este conocimiento empírico permite el desarrollo del conocimiento científico. Algo así entendí. Ya, entonces voy a partir mi respuesta en base a eso. Por ejemplo, a través de los años, las culturas amazónicas, independientemente de la cultura, han utilizado distintas especies de anfibios, principalmente anuros. Por ejemplo, los dendrobátidos, que son ranitas venenosas. Han utilizado siempre el veneno de estas ranas para cazar, pero a la vez como cura, siempre dosificando. Ahora, ¿qué pasa cuando esto se convierte de conocimiento empírico a conocimiento científico? Ya no tienes que pasar el hecho de que muchas personas tuvieron que morir hasta encontrar la dosis perfecta de la dendrobatidina, que es este compuesto químico que tienen las ranas, ¿no? Entonces, si tú pasas de este conocimiento empírico por la repetición a un conocimiento científico, sabiendo que a personas de 0 a 5 años le tienes que colocar 0.5, a personas de 10 a 20 años les tienes que colocar 0.10, a mujeres embarazadas no les puedes colocar esto, hace y garantiza la perpetuidad de la especie humana, porque cada vez va resolviendo distintas limitantes para el desarrollo de su vida. No sé si lo dije de forma clara, ¿no? Sí, un poco complementando también lo que mencionó Diego y esta parte de los sesgos de los grupos humanos, también se puede entender de otra forma. Cada grupo humano tiene una forma propia y distinta de entender, de comprender, de interpretar la realidad. Y esto desde la parte cultural, que esto se aporta entre la filosofía y la cultura, es la cosmovisión, porque es la forma en la cual el ser humano se interrelaciona con su contexto. Y esto va a depender de acuerdo a su grupo, sea étnico o de carácter social, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo considero también que
que en este ámbito existen muchos elementos que han enriquecido también a la ciencia, elementos de tradiciones, de costumbres, que forman parte de los secretos de estas culturas y que han aportado al desarrollo y avance de la ciencia. Que sé yo, por ejemplo, tenemos la cuestión de la lectura que realizaban los antiguos del comportamiento de la luna. Por eso nuestros pueblos andinos, su base es un calendario lunar. Ahí sabían cuándo cosechar, cuándo sembrar, cuándo preparar la tierra. Es producto de la observación. Y eso respondía a la forma en la cual nuestros ancestros se relacionaban con su entorno. Entonces no es algo que surge de la invención, sino es de esta relación estrecha que mantienen con su entorno. Y esto también forma parte del aporte que han realizado a la humanidad. Entonces, en este sentido, ahí viene también la cuestión, pongamos de la hora que no está tan, no se encuentra desechado, el elemento de la medicina tradicional. Que cada grupo humano sabía, o sea, tal hierba o tal elemento sirve para algo. Entonces, porque también fue producto de este elemento de la experimentación. Y entonces este ha sido también un elemento bastante discutido desde el ámbito también del campo de la filosofía, porque aquí no existía un ámbito solamente racional, sino basaba parte también de una experiencia personal que tiene el ser humano con su entorno. Entonces aquí yo considero que estos sesgos de carácter cultural sí pueden aportar, pero también ha habido otros grupos culturales que no han aportado, es también por las consecuencias que han existido de suprimir lo diverso. ¿Sí? Recordemos lo que sucedió aquí en la cuestión de la colonia y de la conquista, porque no se aceptó algo distinto a una forma de pensamiento. Entonces, uno de los retos de esto también es asumir la importancia y la validez que tiene algo distinto para promover un nuevo conocimiento. Un poco en ese sentido. Bien, chicos, debido al tiempo, vamos a dar por terminado el conversatorio del día de hoy. Vamos a cerrar con Tati, ¿sí? Que nos va a compartir ciertos recursos que ustedes pueden consultar para sus ensayos. Por favor, prestar atención. Y luego sí cerramos y pues les daremos el aplauso correspondiente a los participantes. Queridos chicos, miren, les quiero recomendar uno de los libros físicos que tenemos aquí en la biblioteca, primeramente. Tenemos El azar y la necesidad, ensayos sobre la filosofía y la biología moderna. También tenemos La evolución biológica, ¿sí? El fenómeno humano de Chardin. También tenemos Ética social de Descartes, El discurso del método, ¿sí? Lógica y conocimiento, Crítica de la pura razón, ¿sí? El tomo 1 y tomo 2. Y también tenemos libros de biología que les puede servir. Por otro lado, en la página, en el web de biblioteca, les puede servir también, si ustedes entran aquí en Biblioteca Digital, tenemos muchos libros sobre la teoría de la evolución, el origen de las especies, como yo les había indicado el día de ayer. Esta biblioteca también en eBiblioteca, usted pone aquí las características de lo que usted quiere buscar. En este caso yo le he puesto ciencia y filosofía, también puede encontrar acá. En esta página también podemos poner Charles Darwin y la filosofía y le despliega aquí algunos documentos en el que usted se puede, mire, Darwin, la filosofía y la ética, ¿no? Sí, entonces algunos temas que les puede ayudar. Entonces métanse acá, por favor, en el SharePoint de biblioteca. En este también les puedo recomendar muchos libros de filosofía, ¿no? En lo que se refiere a la página de Infolibros. ¿Sí? Entonces, estamos a la orden. Cualquier cosa, me vienen a visitar acá, ¿ya? Muchas gracias, Tati, por ayudarnos con esos recursos. Y solo ya para cerrar, algo que nos va a decir Dieguito. Con respecto a esto, solamente un aporte de la cuestión de un recurso que quienes están interesados en hacer este título 3, está el libro de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía. Hace un análisis bastante interesante de las ciencias fácticas
y las ciencias experimentales. Mario Bunge, con B grande y con G, La ciencia, su método y su filosofía. Es un libro chiquito, es un libro muy pequeño. Una parte leyó Gonzalo, ¿sí? De la parte de... Ah, no, perdón, Gonzalo está acá. Perdón, Leonardo. Una parte leyó Gonzalo, leyó una parte. Es un libro muy chiquito y se encuentra en la web. Se puede descargar tranquilamente ese libro, ¿sí? De Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía. Bien, chicos, le agradecemos su atención, esperamos que haya servido. Damos el aplauso a nuestros profes, muchas gracias. Y bien, todos estos videos los voy a subir a YouTube para ponerlos en la plataforma por si acaso. Y vayan haciendo los resúmenes que ya habrá la fecha que ya les pida. ¿Listo? Pueden ir a sus cursos. Gracias, nos vemos.